Gracias a todos. Después de esta sesión inaugural con el presidente de la República, entramos en materia de temas que son de actualidad, temas que tienen un fuerte contenido político y social. Estamos muy enfocados en esta convención en medir los desafíos en materia de entorno que tiene no solo Colombia, la región, incluso el mundo, sino cómo esto afecta la toma de decisiones en el sector asegurador. Y por eso pues tenemos tres personas de altísimo nivel. Vamos a tener un debate franco, directo, sobre asuntos que están en la agenda pública y que no necesariamente y no siempre estamos debatiendo a fondo. La idea es abrir estos espacios de diálogo, de confrontación de ideas que son tan necesarios en estos momentos donde todas las sociedades están buscando una brújula, un momento para salir de estas circunstancias tan complejas. En este orden de ideas, vamos a hacer el siguiente formato. El doctor Levy hará, digamos, la conferencia central. Después, tanto el doctor Botero como el doctor Pinto tendrán un tiempo para hacer unos comentarios, unos aportes que ellos van a introducir en el debate. Y después, espero amena y sobre todo agitada discusión sobre algunos de estos desafíos que tienen las democracias a nivel mundial. Entonces, doctor Santiago Levy, bienvenido, adelante con su presentación. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Quisiera empezar agradeciéndole a la Federación de Aseguradores Colombianos, pero particularmente a usted, don Miguel, a su presidente, don Miguel Gómez, la invitación para acompañarlos en este evento. Un gusto estar con don Jorge Botero y con don Juan Alfredo Pinto. Y como ya comentó don Miguel, lo que voy a hacer en los próximos 25 minutos es compartir con ustedes algunas reflexiones alrededor del tema del crecimiento con inclusión social, que está íntimamente vinculado con lo que comentaba don Miguel hace unos minutos respecto a la insatisfacción que tenemos muchos con la situación de nuestra región. Todos hemos vivido, hemos leído en los diarios, hemos experimentado en los últimos años y sobre todo intensamente en los últimos meses diversas manifestaciones de insatisfacción con la democracia. Prácticamente en todos nuestros países ha habido ese tipo de manifestaciones. Claramente hay mucha heterogeneidad en la región en términos de qué es lo que genera esta problemática, situaciones muy idiosincráticas, muy especial en un país o en otro país. Sin embargo, también hay rasgos comunes de esta situación de insatisfacción con la democracia. Y yo no quiero abordar todos ellos porque es una problemática demasiado grande y compleja, pero quisiera concentrarme en una parte de esta problemática, en lo que muchas veces en las manifestaciones públicas se refiere como una crítica al modelo de desarrollo que ha seguido la región y que es parte de esta situación de insatisfacción con la democracia. Y para hacer eso, quiero empezar hacia atrás, ubicándonos, digamos, hace 3 décadas más o menos, cuando nuestra región pasó también por un momento sumamente complicado y estábamos saliendo de la década perdida de los 80s. Entonces, si pensamos, ¿qué pensábamos en la región hace 3 décadas cuando estábamos saliendo de la década perdida de los 80s? Voy a hacer una caricatura y voy a decir que la región convirtió en un modelo que podemos llamar una estrategia o modelo para el crecimiento socialmente incluyente. Y esa visión, ese modelo, tenía, por así decirlo, en esta caricatura 2 grandes partes. Una parte era un componente para impulsar el crecimiento, en donde había un consenso que necesitábamos estabilidad macroeconómica, que requeríamos políticas de mercado para elevar la productividad, abrirnos al extranjero, fomentar la competencia, invertir en innovación y, por supuesto, invertir en educación y en infraestructura. Y todo eso era el componente de crecimiento de esta estrategia. Y en paralelo, había un componente de inclusión social. Hubo un reconocimiento expreso hace 3 décadas que la región requería amplias políticas de protección social para proteger contra riesgos, para reducir la desigualdad y la pobreza, y que la política fiscal también tenía que ajustarse. Y eso se acompañó con una gran cantidad de esfuerzos para promover a las empresas micro y pequeñas como parte de esta estrategia de crecimiento con socialmente incluyente. De forma importante, esto se concibió como 2 procesos separados.
Aquí estaban los ministerios de finanzas, los ministerios de comercio internacional, de inversión extranjera, las instituciones que promovían la innovación, y aquí estaban los ministerios de salud, los ministerios de desarrollo social, las regulaciones de las pensiones, los superintendencias, etc. En general, el componente de crecimiento logró la estabilidad macroeconómica. Todos reconocemos que la inversión, que no hemos invertido lo suficiente en infraestructura, pero yo no me quiero dedicar hoy a la problemática del primer componente de crecimiento. Quiero centrar la atención en el componente de inclusión social, que como bien decía don Miguel hace unos minutos, es una parte central del contrato social de nuestra región y que es lo que está siendo hoy en día cuestionado. ¿Cómo funcionaba ese componente de inclusión social? ¿Qué es lo que se esperaba hace 3 décadas, a principios de los 90, después de que se logró más o menos la estabilidad macroeconómica? Un punto central de mi presentación el día de hoy es el problema de los estados de bienestar truncados en nuestra región. Una herencia que viene de la visión bismarckiana, el canciller alemán al final del siglo XIX en Alemania, que fue donde se iniciaron los estados de bienestar en el mundo, y que América Latina importó en los 1930s y 1940s, y que seguía vigente a principios de los 90s. Y en ese contexto, nuestros países, casi todos, estaban divididos en sus mercados laborales entre un grupo de trabajadores formales, trabajadores que contribuían a la seguridad social, a programas de salud, programas de pensiones de retiro, que en algunos casos tenían acceso a seguros de desempleo o si no a cesantías, que estaban protegidos por las regulaciones sobre estabilidad en el empleo, en los códigos sustantivos del trabajo, en las legislaciones laborales, y que también eran sujetos de los salarios mínimos. Y todo este grupo de trabajadores formales estaban en el centro, en el corazón del componente de inclusión social. Había, por supuesto, un sector informal muy grande, pero la esperanza era que ese sector informal se iba a ir achicando y los trabajadores iban a pasar al sector formal. Sin embargo, nuestros países diseñaron un conjunto de programas para los trabajadores informales, programas de salud, de pensiones no contributivas, de guarderías. En Colombia esto es bien conocido, ustedes tienen en la Ley 100 una serie de regímenes subsidiados para salud, posteriormente fueron creando una serie de programas de pensiones para la gente que no tenía pensiones del sistema contributivo, y igualmente a mediados de los 90 la región empezó a desarrollar todo un conjunto de programas para las familias pobres. Programas como Bolsa Familia en Brasil, Familias en Acción en Colombia, que se arrancaron en toda la región, más otro tipo de programas dirigidos para los pobres, y finalmente un gran esfuerzo de promover a las micro y a las pequeñas empresas, regímenes fiscales especiales, microcréditos. El conjunto de instrumentos que desplegaron nuestros gobiernos era sumamente amplio, pero el punto que yo quiero enfatizar es que estaba todo truncado. Un grupo de trabajadores acá, otro grupo de trabajadores acá, y algunas familias en pobreza recibiendo otro tipo de apoyos. Y hoy en día, de hecho, 3 décadas después, ese es el estado de bienestar que tenemos en nuestra región. Un estado de bienestar complejo y, como voy a tratar de argumentar a continuación, un estado de bienestar ineficaz. ¿Por qué ineficaz? Porque no se reconoció hace 3 décadas y se sigue sin reconocer hoy en día que nuestros mercados laborales funcionan de una manera muy diferente a lo que se pensó cuando se concibió toda estrategia de crecimiento con inclusión social. Estamos acostumbrados a pensar en que hay trabajadores formales por un lado y trabajadores informales por el otro, pero los datos nos muestran que esa visión está equivocada. Tenemos ya muchísima evidencia empírica para Colombia, para Brasil, para México, para Perú, para Ecuador, que se ha acumulado en los últimos años, en donde trabajadores individuales transitan entre a veces tener un empleo formal y a veces tener un empleo informal. Así, don Miguel a veces puede tener un empleo que tiene acceso a la seguridad social contributiva y está cubierto por el salario mínimo, la ley del empleo, pero puede que en otras ocasiones no. Y lo mismo con don Jorge o con Juan Alfredo. La gente transita y eso implica que la cobertura contra riesgos es errática, porque a veces sí tienen una protección contra la muerte, la invalidez, el seguro de desempleo, y están ahorrando para su pensión, y a veces no. Esta es una convención de aseguradores
Y si yo les dijera a ustedes, miren, yo les voy a vender para ustedes una póliza de seguro para su casa que los va a proteger contra incendios y huracanes. Y esa póliza de seguros los va a proteger siempre y cuando el incendio y el huracán sea en la primavera o en el otoño. Pero si es en el verano y en el invierno, tristemente esa póliza no los va a cubrir. Esa es la protección social que le ofrecemos a nuestros trabajadores. Cuando están en el sistema contributivo, tienen acceso a pensiones de invalidez, a subsidios de maternidad, a protección contra el desempleo, pero cuando no, no. Y la gente pasa, esto los va a sorprender, pero es correcto, aproximadamente la mitad de su vida en el sector formal y la mitad de su vida en el sector informal. Esto hace que nuestros sistemas de pensiones en general sean sistemas de pensiones fallidos. Voy a utilizar un ejemplo de Colombia nuevamente. Ustedes tienen dos regímenes pensionarios, el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual solidario, el RPM y el RAIS. En ambos regímenes requieren que los trabajadores coticen para su pensión en uno 1.300 semanas, en el otro más o menos 1.150 semanas. Y si no, los trabajadores no tienen derecho a una pensión. Pero como los trabajadores a veces están cotizando y a veces no están cotizando, la mayor parte de los trabajadores no va a alcanzar una pensión a pesar de haber cotizado parte de su vida. Y lo peor es que los trabajadores de altos ingresos sí van a alcanzar una pensión porque están más tiempo en la formalidad. Y lo que resulta finalmente es que los sistemas de pensiones benefician fundamentalmente a trabajadores que están en el decil séptimo, octavo y noveno de la distribución del ingreso y resultan ser sumamente regresivos y fiscalmente muy costosos. Esta historia la puedo repetir para Perú, para Ecuador, para México. Yo soy mexicano. En México, menos de la mitad de los trabajadores que están cotizando al sistema de pensiones hoy en día van a lograr tener una pensión cuando lleguen a su edad de retiro. Igualmente, había sistemas de salud que todos conocemos con calidad eficiente y una protección solamente para un grupo muy pequeño. La región hizo grandes reformas en los últimos 25 años, pero no lograron corregir las deficiencias de estos regímenes. En materia económica se ha notado menos, pero es igualmente importante ver que este componente de inclusión social era problemático, porque si los trabajadores están aportando para un conjunto de beneficios de pensión, de seguro de desempleo y de salud, pero no reciben lo que aportan, en el fondo lo que se está haciendo es se está agravando el estatus de formalidad. Y aunque no se ha reconocido siempre, todos los programas que le dicen a un trabajador, el Estado te va a ofrecer servicios de salud gratis o una pensión no contributiva gratis, siempre y cuando seas informal, en el fondo acaban subsidiando la informalidad. Y los regímenes especiales que hemos creado, como por ejemplo el régimen de pequeños contribuyentes en México, el régimen de impositivo simplificado de Ecuador, casi todos nuestros países tienen regímenes para las pequeñas empresas que si tienen cierto número de trabajadores o sus ventas son menos que cierto umbral, pagan una carga tributaria mucho menor que las empresas en general. Entonces, todo esto lo que hace es grava la formalidad, subsidia la informalidad, y también este modelo de bienestar truncado en general subsidia las conductas ilegales. Si las empresas incumplen con la ley y sus trabajadores incumplen con las leyes laborales y de seguridad social, pueden acceder a servicios de salud gratuitos y pueden acceder a pensiones no contributivas. Y entonces las empresas se fomenta la evasión y se fomenta la ilusión entre trabajadores y empresas y en general conductas oportunistas que no llevan a una relación constructiva entre el ciudadano y el Estado. Si hago una gráfica de lo que ocurre en nuestros estados de bienestar y yo divido a la población trabajadora en nuestros países en aquellos que están en la formalidad, que están contribuyendo a la seguridad social y que están protegidos por el salario mínimo, por las leyes de estabilidad en el empleo, y aquí el resto de los trabajadores en la informalidad. Aproximadamente la mitad de la fuerza de trabajo de América Latina está aquí, la mitad de la fuerza de trabajo está aquí, pero aún en países como Colombia, el 60% de la fuerza de trabajo está aquí, en Perú el 70%, en México el 55%. Entonces, hay un impuesto implícito para que los trabajadores pasen de la informalidad a la formalidad, porque cuando hacen eso pierden beneficios gratuitos, se subsidia que estén en la informalidad. Y para las empresas, mientras más crecen, más se les grava, porque o bien las autoridades fiscalizadoras
las van a encontrar con mayor probabilidad porque tienen mayor tamaño, o bien el régimen fiscal va a ser muy oneroso pasar de un régimen simplificado al régimen más grande. Entonces, finalmente, gravamos al sector de alta productividad y subsidiamos al de baja productividad. Aquí unos pequeños números para ilustrar la problemática en el caso de Colombia, pero yo pudiera repetir esto para todos los demás países. Me doy cuenta en la pantalla que yo cambié de lámina, pero la lámina no se movió. No sé si está... Ahí estoy ahora. Aquí hay unos números para Colombia, pero estos números son muy similares para Perú, los podemos hacer para Ecuador, yo los he hecho para México, hay muchos sobre esto. Vean ustedes cuántas empresas hay en Colombia. Los números no son exactos, son aproximaciones, pero aproximadamente hay 7 millones de empresas en Colombia. Pero de esas, la inmensa mayoría de empresas son empresas que tienen 1 a 3 trabajadores. Y de esas, la inmensa mayoría son informales. Aquí es muy difícil fijar la frontera entre la empresa y el autoempleo, pero claramente lo que estoy diciendo aquí es que la actividad económica en Colombia está sumamente dispersa. Hay muy poquitas empresas de más de 4 trabajadores y en todo Colombia no hay más de 72,000 empresas con más de 11 trabajadores. Y eso implica que los trabajadores trabajan en gran medida por sí solos. Tomando en cuenta el autoempleo y los trabajadores que están trabajando en microempresas, en el caso de Colombia, por ejemplo, estamos hablando de casi el 60% de la población trabajadora. Y si reflexionamos qué implica esto, esto implica que es muy difícil que Colombia compita en el mundo con una estructura salarial, como una estructura empresarial como esta, y que pague salarios altos cuando la productividad no puede ser en un contexto de una estructura empresarial de esta naturaleza o un mercado laboral de esta naturaleza. Eso ha llevado que nuestros países puedan crecer, pero no puedan crecer con inclusión social. Les voy a dar 3 ejemplos. Tal vez uno de los países que ha tenido uno de los crecimientos más espectaculares en América Latina en las últimas 2 décadas es la República Dominicana. Junto con Panamá. La República Dominicana duplicó su ingreso per cápita en las últimas 2 décadas. Un desempeño espectacular. Logró reducir tantito la pobreza, pero la informalidad en la República Dominicana aumentó. Perú es otro país que ha tenido un gran desempeño macroeconómico. En las últimas 2 décadas, antes de COVID, había aumentado su ingreso per cápita en 84%. Pero casi no creció la productividad en Perú. Y todavía en el 2019, casi 80% de sus trabajadores estaban trabajando por cuenta propia o en microempresas. Y me refiero finalmente al caso de México, que es el país que yo mejor conozco. México fue un gran éxito exportador. México hoy en día exporta más manufacturas que toda América Latina juntas. Y sin embargo, en México en las 2 últimas décadas no creció la productividad y la informalidad prácticamente no se cambió. Entonces, nuestros países crecen porque crece la fuerza de trabajo, nuestros países crecen porque hay algo de inversión, no crecen porque somos más productivos, y el crecimiento no se traduce en menos informalidad o no se traduce en mejores empleos. Aquí un balance global de nuestra región en las últimas 2 décadas. El índice de Gini es un número que típicamente usan los economistas para medir la desigualdad. Mientras más cercano a 1, más desiguales las sociedades, mientras más cercano a 0, más iguales las sociedades. Y aquí comparo lo que pasa en los países de la OECD. El índice de Gini que genera el mercado en la OECD es de 0.47. Pero el estado de bienestar de los países de la OECD, el sistema de impuestos, transferencias, pensiones, salud, seguros de desempleo, etcétera, el estado de bienestar de la OECD funciona bastante bien. Reduce la desigualdad en 17 puntos. En América Latina, el índice de Gini, antes de que opere el estado de bienestar, es de 0.51, un poco más alto que la OECD. Sin embargo, lo que quiero resaltar aquí es que el estado de bienestar en América Latina no reduce la desigualdad. Esto es sumamente grave.
tenemos estados de bienestar truncados e ineficaces. Y en estas décadas, el crecimiento de la productividad en América Latina fue de hecho negativo. Y por eso la región como un todo pierde espacio frente a Asia del Este y otros países. Quiero esquematizar un poquito algún tipo de círculo vicioso en el cual puede estar nuestra región. Nosotros empezamos hace 3 décadas, después de la década perdida, en nuestro modelo de inclusión social, con la herencia bismarckiana, con mercados laborales formales e informales, y este sistema deprime el empleo formal porque es muy oneroso para las empresas. Lo que nuestros estados, gobiernos han hecho es tratar de promover a las empresas con regímenes fiscales especiales, los microcréditos, y lo único que hemos logrado es que prolifere el autoempleo y que proliferen las microempresas. Esto ha erosionado la base tributaria, pero de forma más importante, esto lleva a que la productividad en la región esté básicamente estancada, que los ingresos de los trabajadores no crezcan y que el PIB crezca muy lentamente. ¿Y qué hacemos? Reaccionamos frente a esta situación haciendo programas complementarios de salud, programas complementarios de pensiones. Ustedes en Colombia tienen Colombia Mayor, tienen un programa que se llama Beneficios Económicos Periódicos, el BEPS. En Perú tienen un programa también de pensiones de adultos mayores, lo mismo en México, programas de salud. O a veces subsidiamos los combustibles o tenemos exenciones a los alimentos en el IVA. A veces también subimos los salarios mínimos. Y todo eso lo que hace en el fondo es generar más informalidad y estamos atrapados en esta situación. Y en este contexto, las familias, a pesar de que invierten en educación, y sí ha aumentado la educación en nuestra región, no logran aumentar sus salarios y todos sus esfuerzos son mal recompensados. Entonces, estamos en un contexto en donde se contraponen esfuerzos. El crecimiento socialmente incluyente, no crecer, crecer con inclusión social, requiere que haya crecimiento de la productividad, pero requiere también que haya políticas eficaces para proteger contra riesgos y redistribuir a los más pobres. La inclusión social quiere decir que todos participen en el desarrollo de la sociedad. No solamente que repartamos transferencias para que no haya hambre, sino que todos tengan un trabajo satisfactorio y que participen y contribuyan. Pero nosotros tenemos una estrategia de crecimiento que no logra eso. El componente de crecimiento más o menos funciona, pero lo que yo estoy tratando de argumentar es que eso está a contrapelo con el componente de inclusión social. Nuestros estados de bienestar son ineficaces, están truncados, están gravando al sector de alta productividad de la economía y realmente no están resolviendo el problema de inclusión social. Todo esto lleva a que tengamos una situación de gran insatisfacción. Y esta situación de gran insatisfacción se complementa por un problema que en realidad no es un problema del modelo de desarrollo, sino es un problema de fallas de instrumentación en el modelo de desarrollo. Porque otra cosa que también es cierta es que el avance que hemos tenido en nuestra región en combatir las concentraciones monopólicas y el abuso de poder ha sido insuficiente y que la política tributaria en nuestra región hace poco para reducir la concentración del ingreso. Fíjense ustedes, en los países de la OECD el impuesto sobre la renta más o menos recauda 11% del PIB. En nuestros países el impuesto sobre la renta recauda aproximadamente la mitad. Si sumamos a eso que en nuestros países no hemos puesto suficiente atención a los temas de corrupción, a los abusos de influencias y a las conductas de buscadoras de rentas, nos damos cuenta que esto no se puede corregir por el componente de inclusión social, es un problema diferente, pero genera muchísima insatisfacción. Estas no son fallas del modelo, son fallas de instrumentación del modelo porque tenemos estados débiles. Pero estas fallas de instrumentación se suman a las fallas del componente de exclusión social. Y entonces, si bien esta distinción es muy relevante, para la mayoría de la población lo que ellos experimentan es, hay un arreglo social injusto, hay unos grupos que tienen privilegios,
que abusan de su poder y no hay suficientes oportunidades de progreso. Y esta separación de qué es una falla del modelo y qué es una falla de instrumentación del modelo es absolutamente central cuando estamos mirando hacia adelante. Esta es mi última lámina y aquí voy a concluir. Esto es una verdad de perogrullo, pero es fundamental tenerla muy en mente ahorita. Hay que arreglar lo que está descompuesto y no lo que sí funciona. Haríamos un gravísimo error si pensamos que el problema está con la política macroeconómica. Eso ha sido en general un gran acierto de la región en las últimas 3 décadas. Nos costó mucho recuperar la estabilidad macroeconómica, nos ha costado mucho estar donde estamos y sería un gran retroceso perder la estabilidad macroeconómica. El problema tampoco está en las políticas de competencia o en las políticas de abrirnos a la competencia internacional. Al contrario, más bien podemos decir que los esfuerzos en esa dimensión han sido insuficientes, particularmente en materia de competencia interna, abusos de posiciones monopólicas, abusos de posiciones de poder. Y sí, podemos mejorar la escolaridad, pero ahí no está la esencia del problema. En mi opinión personal, la esencia del problema tiene 2 partes. La primera parte es que nuestros estados de bienestar, el mecanismo central para redistribuir y alcanzar la inclusión social, un componente esencial del contrato social, no funciona. Quiero repetir esto porque es bien grave. El mecanismo central para generar inclusión social en nuestras sociedades y un componente central del contrato social no funciona. Y a eso se le suma estados que a veces son capturados por unos pocos. Este problema no se va a arreglar solo con más recursos, aunque sin duda se van a requerir más recursos. Mi opinión personal, lo que tenemos que hacer es reconocer que tenemos estados de bienestar fallidos y que más de lo mismo no va a funcionar. Que si agregamos otro programa de pensiones, otro programa de salud, otro programa para las microempresas, otro programa para los pobres, otro programa para esto y para el otro, solamente vamos a agregarle a ese círculo vicioso que yo mencionaba anteriormente. Creo que lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que tenemos estados de bienestar fallidos y que necesitamos un rediseño profundo para construir una prosperidad compartida. No es lo único que se tiene que hacer, en mi opinión, pero sí es lo primero que se tiene que hacer. Y concluyo señalando que yo creo que ahora donde estamos, regreso a donde estaba don Miguel al inicio de su presentación, este es el reto para nuestras democracias. El reto para nuestras democracias es llegar a consensos de qué es lo que no funciona y luego llegar a consensos de qué es lo que se debe de hacer para arreglarlo. Y creo que diálogos como los que impulsa FASECOLDA y como los que se impulsan en esta convención son centrales de este proceso democrático para construir estos consensos. Y yo les agradezco que me hayan dado la oportunidad de contribuir con algunas reflexiones y por haberme escuchado. Muchas gracias. Muy bien, doctor Santiago Levy, gracias por sus comentarios y reflexiones sobre este tema, en realidad que toman una relevancia muy importante por el proceso económico y político con que está nuestro país. De inmediato vamos a dar inicio a nuestro panel de discusión y por eso quiero saludar al doctor Jorge Humberto Botero, quien es abogado, consultor y expresidente de FASECOLDA. También al doctor Juan Alfredo Pinto, economista y escritor, y por supuesto al presidente de FASECOLDA, el doctor Miguel Gómez Martínez, quien va a moderar este panel. Doctor Miguel Gómez, adelante. Muchas gracias. Y doctor Levy, me parece que usted ha hecho un marco perfecto para la discusión que viene hacia adelante. Nuestro esfuerzo en esta convención, naturalmente, es mirar los temas desde una perspectiva amplia, pero necesitamos, naturalmente, aterrizarlos en la realidad colombiana. Y por eso, pues, tener 2 personas que están muy inmiscuidas en los asuntos públicos en Colombia, me parece a mí que es de gran utilidad. Yo definiría al doctor Botero como un opinador. Es un hombre que le gusta opinar, que no tiene miedo de opinar, que ha convertido la opinión siempre en una actividad personal y que le ha dado pues mucho lustre
a los debates. Y el doctor Pinto, pues sí, no lo definiría tanto como opinador, sino como provocador. Es un hombre que toda su vida ha estado proponiendo ideas distintas, cosas creativas, novedosas, no tenerle miedo a decir temas que probablemente no son siempre cómodos de escuchar y debatir. Entonces creo que eso nos va a permitir una conversación muy interesante. Pero antes de entrar en el debate, el doctor Botero y el doctor Pinto pues tienen también la posibilidad de hacer una lectura del tema planteado hoy en este debate. Adelante, doctor Botero, muchas gracias por estar con nosotros en este que fue durante tantos años su gremio. Muchas gracias, Miguel. Un saludo muy cordial a los compañeros de panel y a todos los asistentes a la Convención de Seguros. Gracias, Miguel, por invitarme. He escuchado con atención la presentación de Santiago Levy. Temas suscita para comentarios posteriores, pero yo voy a abordar el tema que él ha planteado desde más atrás o más arriba y de una manera más abstracta de lo que él lo hizo. Creo que esto complementa muy bien la magnífica presentación que le acabamos de escuchar. Por eso mi presentación se llama Contrato Social, que plantea un dilema si reformamos o abolimos el contrato social. Y por eso entonces quiero discurrir muy rápidamente sobre 4 componentes de la presentación. Una, cuáles son los componentes del contrato social. Luego, cuáles son los debates que hoy tenemos sobre el contrato, los caminos para la modificación del contrato y luego, con cierta humildad, no del todo sincera, hablo de una humilde propuesta. Veamos, ¿cuáles son los componentes del contrato social? El primero suele pasar desapercibido paradójicamente y es el más importante. Son las reglas de la civilidad política, la forma de comportarnos en ese ámbito específico de la interrelación social. Esas reglas tienen 3 elementos que les son comunes, provienen de consensos no escritos, por lo mismo carecen de eficacia jurídica, pero proveen, lo que es muy importante, un marco ético y cultural para el gobierno y la oposición. La violación de estas reglas, y lo destaco con sus rayas, suele ser el camino para destruir desde dentro la democracia. Los ejemplos abundan, el caso de Hungría, el de Polonia, el de Estados Unidos es paradigmático, cómo se destruye la democracia desde adentro. Pero nosotros calamitosamente hemos hecho lo mismo a lo largo de los años. Y doy un par de ejemplos. Las jugaditas desde la presidencia del Senado para evitar que el presidente de la República tenga que oír el discurso de la oposición, que deteriora un elemento fundamental de la democracia, la confrontación civilizada, por las gestiones encaminadas a tener el control del banco de emisión. El gobierno actual tiene la mayoría de los directores, si no todos. El gobierno anterior hizo algo semejante. Los órganos de control que nosotros llamamos IAS, Procuraduría, Fiscalía, etcétera, que supuestamente son pilares de la división de poderes, en nuestro caso se ha maniobrado desde tiempo atrás para buscar que sean afines al gobierno, lo cual genera un gran deterioro en la percepción de la democracia. Entonces, el primer componente del contrato social, en donde tenemos serios problemas, no es visible, no está codificado, son, para decirlo como se dice en inglés, ways and means, maneras de proceder, y es en eso donde tenemos una serie de fallas que yo lamento muchísimo y que solo una presión social muy intensa puede corregir. El otro componente del contrato social está en la Constitución política. La Constitución define, esto es muy elemental y voy rápido, la naturaleza del sistema político, si es federal,
o si es central, si es parlamentario o presidencial, etcétera, los derechos y deberes de los ciudadanos, la estructura del Estado y el modelo económico. Ese es el segundo componente del contrato social. Las leyes y sus reformas son el ámbito del juego democrático, no forman parte del contrato social. Una cosa son las reglas del juego y otra es el juego mismo. El juego ocurre en este ámbito, en el ámbito de hacer todas las cosas tan interesantes que surgen de la presentación que acabamos de escuchar de Santiago Ley. Muy bien. ¿Cuáles son los debates que hoy vivimos sobre el contrato social? El primero tiene que ver con la estructura y funciones de los órganos de representación popular. En Colombia y en el mundo entero se ha ido deteriorando la representación política basada en el sufragio universal por distintos tipos de razones que no tengo tiempo de explicar. Ahí hay una problemática que gravita de manera muy preocupante sobre el Congreso y sobre los demás órganos de representación popular. En segundo, tenemos debates sobre la separación de poderes, cómo se designan estos funcionarios que ya mencioné, que deberían ser pilares de la separación de poderes y que en la actualidad hoy están más o menos cooptados o que parecen ante la opinión pública como cooptados. Y en tercer lugar, en segundo lugar en este tema de separación de poderes, la organización del Poder Judicial. En nuestro país hay consenso al respecto, es unánime. Nos divide también, es parte del debate, el acuerdo con las FARC. Y en último término tenemos cuestionamientos sobre el modelo económico. La configuración de la seguridad social es uno de los temas del debate. La protección del aparato productivo nacional, el papel del Banco Central y las funciones empresariales del Estado. Hago caer en cuenta a Miguel y a los asistentes que el uso de colores es intencional porque denota dónde están los distintos grupos de quehacer político que se enfrentan hoy en el proceso electoral colombiano. Dejo eso para referencia y discusión posterior si hay el tiempo. Muy bien, esos son los debates. Ahora veamos los caminos para la modificación del contrato social, en tanto el contrato social es modificable, que es lo que tiene que ver con la Constitución. Entonces surgen tres tipos de modificación, tres tipos de caminos para una reforma de la Constitución: una asamblea constituyente, un referendo constitucional y la vía del Congreso. A mí las dos primeras me parecen fatales. La asamblea constituyente es un proceso largo, complejo, de inciertos resultados, que consumiría quizás buena parte de la energía del próximo gobierno, con resultados que pueden ser inciertos e incluso frustrantes. El segundo es un referendo constitucional. La dolorosa y amarga experiencia del plebiscito del 2016, que técnicamente es distinta, pero en esencia políticamente es lo mismo, es un mal camino porque es un camino no para buscar consensos, sino que profundiza los disensos. Y el tercer camino es la vía del Congreso, que es la vía que ordinariamente hemos usado y en general la hemos usado mal, porque esas reformas por la vía del Congreso no han resultado ser producto de un gran acuerdo nacional, sino producto de la coyuntura política y de los impulsos reformistas que tenga un determinado gobierno. No me parece que estos caminos hayan funcionado bien, pero el que me parece interesante, como lo voy a decir o reiterar enseguida, es la vía del Congreso. Sin embargo, ha surgido otra propuesta que mi columna en semana de ayer destaca, es la abolición de la Constitución actual. Se nos dice por un intelectual importante, cuyas afinidades políticas son conocidas, oiga, ¿sabe qué? Ya la Constitución que tenemos, pues ya duró 30 años, partamos de cero, olvidémonos de esa Constitución, démosle un golpe de Estado, porque las constituciones se cambian es por un hecho político, no jurídico,
y arranquemos de nuevo. Pues bien, ese es un esfuerzo que implicaría un amplio acuerdo político. Este sí que consumiría buena parte de la agenda pública durante el próximo cuatrenio. Ni qué decir de la inseguridad jurídica que produciría. Qué importante anotar, así resulte obvio, que las constituciones no resuelven, en contra de lo que muchos creen, por sí solas los problemas de pobreza y desigualdad. Y en último término dejaría sin anclaje jurídico el acuerdo con las FARC, que es el sueño de algunos sectores políticos, y en este momento no tomo partido alguno. Porque claro, si desaparece la constitución actual, que está anclada a esa constitución, el acuerdo político con las FARC quedaría sin base ninguna. Y como no es un acuerdo internacional, el nuevo Estado que surgiría de la abolición de la constitución actual no tendría que respetarlo. Esta propuesta generaría unos debates gigantescos en el país que creo que nos devuelven en el reloj del tiempo y nos impedirían mirar hacia el futuro. La humilde propuesta es esta: procuremos un amplio acuerdo político para definir los hitos de la reforma que la Carta requiere, la Carta Política, en vez de que tengamos reformas saltuarias, fragmentarias, sin una visión de conjunto y sin que todos nos comprometamos, o buena parte de nosotros, a través de un acuerdo político. Pues más bien busquémoslo. Se hizo en 1968 con gran éxito en el gobierno de Carlos Lleras, y allí los partidos políticos aprendieron, o debieron haber aprendido, y aprendimos y se nos olvidó, que en vez de enfrentarnos por visiones conflictivas, deberíamos buscar consensos. Así se hizo la reforma constitucional del 68 y así se hizo la Constitución del año 91. Ese acuerdo perfeccionado, logrado por fuera del Congreso, con un gran liderazgo del nuevo gobierno, que llevaría al Congreso para su aprobación. Esa es mi humilde propuesta, y aquí termino. Mil gracias. Muchas gracias, doctor Botero. Me parece que el aporte que usted hace pues abre una discusión muy interesante sobre la realidad política nuestra, sobre todo pues de cara a los debates que vamos a tener que desarrollar en los próximos meses, ya que en el año 2022 pues tenemos no solo elecciones legislativas, sino elecciones presidenciales. Entonces me parece que al plantear de esa manera tan clara las opciones y los caminos que podemos adelantar, pues creo que se enriquece mucho el debate, y más adelante podemos ir sobre algunos de los asuntos que muy seguramente hoy por hoy parecen no solo útiles, sino determinantes para el devenir nacional. Doctor Pinto, un complemento suyo a estas dos presentaciones tan magistrales. Adelante, por favor. Bueno, un millón de gracias a Fasecolda, a ti, Miguel. Muchas felicidades al gremio en sus 45 años y en esta convención, que me parece que introduce elementos de debate con más fuerza creativa que los concursos de los colegas gremiales por quién convoca más ministros o más personalidades. No, me parece que este tipo de discusiones enriquece más el rol de la actividad gremial en la sociedad. A propósito de eso, pues las presentaciones de Santiago Levi y de Jorge Humberto son magníficas para alentar la discusión, en eso concuerdo claramente. Yo voy a dejar unos aportes. Este es un libro en que trabajo la crisis de la democracia y su imperfección para la biblioteca de Fasecolda, y produje un texto también sobre esta presentación que estoy haciendo, sobre el tema del nuevo contrato social y el modelo o el acuerdo de economía social y ecológica de mercado sobre esa materia, de manera que me relevo de algunas cosas. Voy a decirlo de esta manera: históricamente nuestro crecimiento ha estado signado por la contradistribución, por la exclusión.
y por una matriz, porque es verdaderamente una matriz de desarraigo ético, violencia e incapacidad para ofrecer respuestas propias. La intelectualidad colombiana es una intelectualidad de la penúltima moda. Este ciclo generacional vive bajo lo que Marta Nussbaum llama la tiranía de los MBA. Entonces es muy panda a la hora de conocer los problemas de la sociedad en su justa medida. Somos, por tanto, una sociedad que crece con múltiples fracturas. Crece, pero con múltiples fracturas. Colombia es uno de los modelos más nítidos de crecimiento empobrecedor. Y ahora en fase pospandémica, las cifras que empezamos a conocer ahondan el proceso de crecimiento empobrecedor. Tenemos muchas brechas, muchas fracturas. La informalidad es brutal, porque en Colombia la política pública se ha dedicado no a formalizar, sino a perseguir la informalidad. Y ese es un enfoque contra el mundo de lo privado, contra la libertad económica, supremamente irresponsable. Tenemos una fractura rural-urbana tremenda. En estos días de campañas electorales, todos los equipos de campaña se dividen como entre aspirantes a ser ministros. Entonces reproducen la división del gabinete ministerial, que es un gabinete sesentero. Un gabinete, ministro de Gobierno, ministro de Defensa, ministro de Agricultura, todavía con viejas compartimentaciones sectoriales, que eso es muy anacrónico en el mundo moderno. Entonces lo rural-urbano no está y siempre se mira viene el Congreso de los Agricultores y mañana viene el Congreso de los Industriales, y ese es un mundo realmente superado. Es una Colombia más o menos educada, pero una Colombia más o menos incompetente. Y tenemos un problema de pertinencia de saberes y de un desarrollo educativo en proporción, de una docencia cargada de anacronismo en muchas esferas. Tenemos un problema de propiedad y titulación, que es otra ruptura muy grande. Es decir, más o menos el 40% de la propiedad de Colombia está definida legalmente y más o menos el 60% no posee ni títulos ni condición propietaria válida para acceder a los beneficios del desarrollo. Tenemos un problema, tenemos más telefonía móvil que conectividad. Entonces en Colombia hoy día pues hay empleados de base que tienen 2 y 3 celulares, pero los niños se quedaron sin escuela en la pandemia porque no teníamos la última milla, porque hicimos la paralela de fibra óptica a la red eléctrica y no bajamos. Era lo que se quería hacer con el por ahora fallido contrato de centros poblados, por el tema de desarraigo ético, por lo que llamamos la lumpenización de la sociedad. Tenemos un problema de economía legal versus economía ilegal. Y en el último tiempo, más o menos en los últimos 15 años, hemos entrado en un juego de que ya no es economía legal versus ilegal, sino economía inilegal. Es una definición como me la dio una persona de La Guajira, ¿no? Decía, no, nosotros somos una región inilegal. Y después me puse a verificarlo y es mucho del país el que se mueve en un estatus que ni es legal ni es ilegal, sino es inilegal, como cuando la persona peca y lo que le importa es que no la cojan, ¿no? Ese es un poco un fenómeno de transculturación delicado que lleva a otra fractura. Tenemos una fractura entre ecología emocional, el país se ha vuelto casi clorofílico, pero tenemos un problema de depredación factual, es decir, una sociedad que aprovecha la pandemia para deforestar, como lo hizo Colombia, cientos de miles de hectáreas. Es una sociedad que tiene un conflicto con la vida salvaje, con la vida humana y con la vida en general. Y por último tenemos un conflicto entre un Estado de Derecho que funciona como como llamo yo, una adeiocracia, como una democracia vacía, como un cuenco vacío, pero que no hace presencia en la mayor parte del territorio. Algo avanzamos con el proceso de paz, algo está en los PED, pero todavía tenemos esa ruptura. Si eso es así, pues miremos muy rápidamente un enunciado de factores. Primero ya se ha dicho aquí, lo dijo Santiago de una manera más técnica, lo dijo Humberto de una manera más nítida, con 2 casos muy bien traídos de lo que yo llamo la lumpenización de la sociedad. La lumpenización porque es el detrito de la descomposición de todas las clases. En Colombia el desarraigo ético toma desde, digamos, la gran oligarquía económica hasta la pura base. Y eso es gravísimo socialmente. El otro problema que tenemos es el de liderazgo y ética social. Primero tenemos ese tema del desarraigo y de la corrupción, pero además tenemos otro, y es que tenemos grandes problemas y pequeños líderes. Ahora tenemos
40 y pico de candidatos presidenciales, pero un 77% de la población todavía no sabe por quién va a votar. Es porque nuestros líderes son muy hábiles, polemistas, son muy agresivos, son muy combativos, son también bastante superficiales y pasan de largo sobre los problemas de fondo del país. El problema climático, el problema de la distribución, el problema de la inclusión, el problema de la pertinencia y desarrollo de la variable educativa, etc. No, nos dedicamos a cosas muy menores en el debate de lo público. El debate de lo público de Colombia es muy rústico. Tenemos un problema de polarización y fragmentación, es decir, en Colombia la polarización le ha robado tiempo histórico al país y la fragmentación son arreglos electorales para evitar que alguien gane y no para escoger la mejor opción. La investigación bueno, hay un problema de caudillismo y de nepotismo, pues todo el país lo sabe. Hay un problema de investigación parcelada. En Colombia los estudios etnográficos de ciencia, el trabajo de multivariado de conocimiento es muy escaso. Entonces tenemos una subespecialidad fingida para no aproximarnos a los problemas de manera contundente. Por último, pues hay problemas de descoordinación institucional, problemas de que el país se piensa mucho desde el escritorio y no desde el territorio. Una de mis hijas me ocurrió hace algunos años que fueron a visitar el Palacio Presidencial y de los 35 que eran de la clase 28 no habían ido al centro de Bogotá. Entonces es de un dramatismo, esas desconexiones, como dice, tiranía de los MBA y llegan de viceministros al retorno. Entonces hay un problema también de migración crítico, un problema de demografía que no consideramos y un problema de sectorialismo en el diseño de la política pública. Y por último, practicamos un internacionalismo de dictados y que no tiene correspondencia con un principio básico de la reciprocidad, de la antigua y de la posmoderna, que es el beneficio recíproco. Eso se expresa en una economía en paleopendulación entre modelos igualmente inoperantes, traídos de fuera, en anacronismos, digamos, porque aquí todavía se discute si la política industrial activa se opone a la economía abierta. Bueno, la clave es entender que no hay economía abierta si no hay política industrial activa. O visiones retrotópicas. Aquí si los líderes son de izquierda, entonces tienen que reencauchar las tesis estatistas de la izquierda y anacrónicas como para salvar la consistencia de sus biografías. Y si los líderes son más de tendencia liberal y de mercado, entonces tratan de honrar su palabra pugnando por una especie como de porno capitalismo que ya no tiene sentido histórico. Esas visiones retrotópicas en lo político y en lo económico nos cuestan mucho. Por eso me declaro partidario de un capital ético, social y sostenible, con énfasis en el humanismo digital, y propongo una versión 4.0 de la economía social y ecológica de mercado debidamente adaptada a los intereses colombianos. ¿Eso qué significa? Pues yo lo he planteado en términos de un decálogo que se funda en lo siguiente, en una lógica social de mercado, sin saturar la capacidad de carga, porque lo típico de América Latina es que vienen los socialdemócratas, vencen y saturan la capacidad de carga social del Estado, viene la crisis económica, la hiperinflación, el desajuste macro, entonces vienen los neoliberales y dicen venimos a ajustar, a restringir el gasto, a privatizar, y entonces erosionan el panorama social, se congestiona la política y viene una alternación entre opciones supremamente ineficaces. Entonces, entendiendo eso de otra manera, lo que yo creo que parte del contrato social pasa por abrir muchas puertas, por tender muchas tablillas en la desunión, por reintegrar la sociedad y por supuesto, por aprender a tener respuestas propias. Una vez le preguntaron a Pedro Pablo Mayor qué era una persona educada, y dijo, una persona educada es la que tiene respuestas propias. Y eso significa, por ejemplo, en ese decálogo, desarrollo territorial, actualización definitiva del catastro como base de la mejora fiscal en el territorio y vertebración y, por supuesto, de empleo. Hasta ahora, en lo que va de campaña, no conocemos sino una propuesta verdadera de empleo de emergencia de fondo, digamos. El tema de formalización para mí es un tema de apertura institucional. Conozco mucho este sector. Más adelante en el debate voy a explicar mi divergencia con Santiago en eso. Me gustaría invitarlos a los técnicos a que hicieran una visita a Colombia. Tengo por lo menos, le he dedicado mi vida a esto, ¿no? Tengo por lo menos 50 casos de altísima productividad de factores en el sector informal y de reconversiones desde la formalidad hacia la informalidad, que son social y económicamente mucho más eficientes. Hay un problema ahí de subregistro y de valoraciones en las matrices macro, pero repito, ahora voy a dar ejemplos múltiples de eso.
Tema de pensiones, yo creo que hay que hacerlo y hay que acabar con el mito de que no se puede tocar la edad. Se puede haber una correspondencia entre expectativa de vida y realidad pensional, y hay que mirar el tema de límites y de gradualidad para alcanzar procesos hacia la universalización de atención a los adultos mayores. Hay un problema de que el país la emprende contra la economía financiera como si fuese un conflicto hablar de solidez financiera y de democratización financiera. Lo que ayer comentó el presidente Fasecolda ante el país, lo que es la magnitud de la crisis y de lo que impactó el coronavirus al sector asegurador, es un llamado de atención profundo. Ha cumplido el deber el sector asegurador y la pena es que no llegue más abajo en la pirámide. Pues no puede ser contradictorio la estabilidad de un sistema financiero con la profundización financiera. Y en educación nos pasa lo mismo. He propuesto el año 12. ¿Qué sacamos con tener más y más bachilleres y gente que está en la educación formal o en la formación profesional que no habla otro idioma, que no tiene buen dominio de la lectoescritura, que no es buena disertando, que no conoce el tema de los ecosistemas y de la fragilidad planetaria y del asunto climático, que no tiene alfabetización digital eficaz? Esas competencias básicas de la empleabilidad tenemos que resolverlas. Estoy proponiendo un año 12 de 42 semanas eficaces para todos los bachilleres de los últimos 5 años a través de toda la oferta educativa mixta y de la propia universidad que está quedando sin mercado y que tiene que buscar la manera de cultivar su propio mercado. Una política internacional fundada en el beneficio recíproco y en la multialineación. El colombiano debe dejar de lanzar pregones todo el tiempo filiativos y más bien aprender a negociar con los grandes poderes, los emergentes y los tradicionales. Un tema de digitalización nacional incluyente y de ciudadanía. Preguntaba en estos días a Diego Molano Vega qué nos pasó con las escuelas y dice, pues lo que va a ser centros poblados, pero es que ligamos la red de electricidad a la de fibra óptica, llegamos a los municipios, pero no bajamos a lo veredal porque no tuvimos la estructura de última milla de repetición y eso es una inversión pública urgentísima. Necesitamos mirar el tema de clima, de economía circular, de cero deforestación y la matriz de elementos y el problema de agua del país con mucha responsabilidad. El tema de seguridad en el derecho, en la propiedad, en la titulación y por supuesto en la justicia, entre lo cual Jorge Humberto estuvo maestro como siempre en el tema de fragilidad de la institucionalidad. Y por último, yo creo que Colombia no puede seguir vacilando frente al tema de reconstrucción, reconciliación y de paz como símbolo de lo que quiere el país, y eso no quiere decir dejar de estar contra el terror y con todos los sujetos en una democracia moderna. Tengo unos comentarios para finalizar sobre lo que podría ser, dejar unas ideas planteadas con la humildad que caracterizó la presentación de Jorge Humberto también. Voy a decir las siguientes cosas. Me parece que tenemos que derrotar todo el agiotismo y todo el gota a gota y todo el negocio criminal del financiamiento de la pequeña propiedad y de la actividad económica pequeña y micro. Y eso se resuelve yendo más abajo de lo que se ha hecho con la estructura microcrediticia, haciendo nanocrédito. Y el nanocrédito se hace con las redes que la propia micro, formalizada y no, ha construido. Por ejemplo, el 19% de los servicios públicos se recaudan hoy en el sistema de juegos y de pagos con terminales. Ahí hay una batería de oferta y de irrigación que sería extraordinaria para un proceso nanocrediticio. Y entonces habría que cambiar el sistema de riesgo 100% que se adoptó para el Fondo de Garantías, que me parece un poco irresponsable, ¿no? Y el de vigorizar toda la estructura de economía solidaria, de mutualismo y demás, donde hay un fondo de garantías boyante y que no está haciendo nada en términos de operaciones reales. El seguro agropecuario, estuve haciendo cifras comparando Turquía, comparando países centroeuropeos y aún países en desarrollo en Colombia. Colombia está en el 4.3% de área sembrada asegurada. Un país como Turquía está en el 37%. Y no han cometido ninguna locura ni ninguna irresponsabilidad. Es saber ligar la estructura productiva con las opciones de repago para no caer en un riesgo también en el proceso de aseguramiento. Un seguro educativo frente a temas como deserción, y que es un tema crítico. Colombia está lleno, por ejemplo, de microempresarios que tienen entre quinto y séptimo semestre, que no tuvieron con qué finalizar su carrera y que necesitan una formación y además un acabado de su proceso gerencial. Un seguro MIPYME como polo formalizante, creo mucho en eso. Este golpe tan duro que han asimilado y lo van a asimilar bien porque tienen como los aseguradores.
pero también les debe hablar un poco de diluir el riesgo y de no siempre perseguir los grandes negocios. Entonces se van a desatar crisis en el área de contratación y entonces pueden llegar a desestabilizar tanto el mercado, porque no va a haber quien venda seguros para los contratos como está la cosa, y segundo, también porque la visión es muy concentrada, ¿no? Un seguro de cumplimiento de los acuerdos de pronto pago con las grandes superficies y las estructuras oligopólicas de la distribución. Creo que el tema de capitalización debe ser repensado. Se habla mucho de la crítica de las pirámides, pero conozco muchas estructuras no formales de capitalización que son absolutamente éticas, claras y rotundamente exitosas. Me gustaría mostrárselas también a algunos de los técnicos. Y por último, creo que valdría la pena en tiempos de crisis climática que Fasecolda se ocupara un poco de lo que sería un seguro de uso racional de agua y energía para aportarle al país en esta materia. Muchas gracias a todos. Bueno, la verdad sí tenemos tres visiones complementarias muy interesantes. Y quiero abrir una sesión como de debate y arrancar con Santiago Levi. A ver, una de las conclusiones es que pues, necesitamos unos estados más eficientes. Que el problema en buena medida en nuestros países es que el Estado pues, no opera, no funciona. Entonces, la respuesta a la crisis, y es ahí donde quisiera ser un poco como más crítico, la respuesta a la crisis es más intervencionismo, doctor Levi. ¿Más intervencionismo lo que necesitamos? Muchas gracias, don Miguel, y un gusto escuchar a Jorge y a Juan Alfredo. Yo no lo pondría en términos de más intervencionismo versus menos intervencionismo. Yo lo pondría en términos de intervenciones eficaces. Yo trataría de quitarle un poquito el bagaje ideológico de más Estado, más mercado, menos mercado, y salirnos de esas coordenadas, y más bien ser más pragmático y ponerlo en el hoy y aquí, qué es lo que requerimos. Y lo que requerimos es estados más eficaces en muchas dimensiones. A veces puede representar más gasto público, a veces menos, a veces más regulación, a veces menos, a veces mejor regulación. Hay que ver cada cosa una por una. Y sobre todo en la dimensión en la que yo me concentré, requerimos, ahí sí, para poder ser un estado eficaz, repensar todo el modelo del estado de bienestar. No es todo el contrato social. Lo que presentó Jorge es bastante más amplio. Lo que presentó Jorge es el contrato social, en donde estamos hablando de cosas adicionales como la seguridad pública, la seguridad ciudadana. Y yo me circunscribía a una parte más pequeña. Y en lo que tiene que ver con el bienestar directo de las familias, su trabajo, su pensión, su salud, su protección contra riesgos, ahí sí requerimos un rediseño que haga que la intervención del Estado sea más eficaz. La operación de esa intervención puede ser a través de entes privados, entes públicos, eso es un poco secundario. El punto aquí es que de entrada el diseño está mal. Santiago, un Estado recibe la crítica de que está cooptado por los intereses, por los sindicatos, cooptado por los intereses económicos, cooptado por la prensa que es cada vez menos libre, en fin. ¿Ese Estado cooptado puede ser eficaz? No, el punto que usted le manda a don Miguel es importantísimo. En mi ponencia yo no hablé de cómo se puede llegar a ese rediseño. Ese rediseño se puede hacer a nivel conceptual, pero traducir eso a acuerdos políticos y llevarlos al Congreso y a los cambios constitucionales o legales que se requieren, necesita otro proceso diferente del cual yo no hablé. Y en efecto, tiene mucha razón. El Estado actual puede ser que sea incapaz de hacer lo que yo estoy proponiendo. Y que por lo tanto tiene que haber un paso previo en donde se repiense el mecanismo de operación del Estado, se rediseñen para que no haya tanta captura. Siempre habrá un poco, aún en Estados Unidos, en los países nórdicos, siempre habrá un poco, pero para que sea mucho menos y para que los Estados respondan de manera más eficaz a la sociedad. Esa tarea es más compleja y probablemente en términos temporales se tenga que llevar antes de lo que yo estoy planteando. Y ahí sí yo tengo poco que aportar, probablemente Jorge y Juan Alfredo tengan más que aportar,
Porque ¿cuál es el proceso mediante el cual las sociedades logran que sus gobiernos cambien y sean mucho más eficaces? Esa parte es mucho más difícil y yo no la abordé. Doctor Botero, usted dice que el reto más grande de esta sociedad en los años que vienen es poder construir un consenso que está muy fracturado. Está muy fracturado porque se nota que la confianza pública en las instituciones democráticas está en el suelo. El Congreso está en los niveles más bajos, la justicia, el prestigio del poder ejecutivo. Usted propone que alrededor del Congreso y en un acuerdo pues obviamente amplio y nacional podamos construir ese consenso. Mi pregunta es, ¿ese consenso es posible? ¿El interés general no es una falacia? ¿No es un cuento que nos hemos echado cuando en realidad pues los intereses son antagónicos y por definición son antagónicos, y ese consenso pues que tanto queremos, en el fondo no lo podemos construir, sobre todo en una institución como el Congreso, que es la que está más desprestigiada en el país? O sea, ¿cómo responde usted a esa aparente contradicción? ¿Es por el Congreso que vendrá la salvación y resulta que nadie cree en el Congreso? Sin Congreso no hay democracia. La democracia directa falsea el sentir popular, confronta innecesariamente a la sociedad y no permite la construcción de consensos. La democracia plebiscitaria es generalmente manipulada y no conduce a buenos resultados. Las sociedades democráticas, de otro lado, solo tienen consensos fuertes en relación con las reglas del juego, porque son sociedades abiertas, son sociedades en pugna, son sociedades con diversidad de intereses, todos ellos respetables y todos ellos con méritos suficientes para participar en el ejercicio de la política. Entonces, sí necesitamos consensos, pero sobre las reglas de juego, no sobre qué haga el Congreso, sino cómo lo hace. No cuál debe ser el papel de los órganos de control, sino cómo se eligen y cuáles son sus funciones. Colombia, infortunadamente, y este es un mal que viene de tiempo atrás, ha creído que por poner reglas constitucionales, por ampliar el catálogo de los beneficios sociales, de los derechos que todos tenemos en materia económica, con eso resolvemos los problemas. La tarea del desarrollo económico incluyente, las dos connotaciones como Santiago los puso son fundamentales, no provienen en esencia de la Constitución, sino del juego político. Pero como Santiago ha hecho una exposición tan interesante en materia de seguridad social, quiero, Miguel, si me excusas, hacer un breve comentario. Los problemas de la seguridad social que tenemos en salud, en pensiones, en protección del empleo, etcétera, son problemas de diseño. El sector privado no ha creado esos problemas, los ha creado una regulación defectuosa. Pero el problema para el sector privado, y este es un mensaje que quiero dejar muy claro a las comunidades financieras a las que he estado vinculado, el costo político recae no sobre la política, sino sobre los actores del mercado de carácter privado. Entonces, ahí hay un reto gigantesco para Fasecolda y otros gremios. Seguir defendiendo a ultranza aquello que no es viable, aquello que se va a caer en algún momento, o tomar la iniciativa para proponer reformas. Ese es un ejercicio extremadamente complejo, porque no se le puede pedir al náufrago que suelte la tabla de la que está aferrado si no tiene la certidumbre de que ya está a su lado el bote que lo va a rescatar. Entonces, nos hemos opuesto sistemáticamente a muchas reformas
porque claro, seguíamos haciendo utilidades en ese esquema, las seguimos obteniendo, pero sabemos todos en el fondo que eso es inviable. Y esa es una tragedia. Ese cortoplacismo del sector empresarial colombiano como actor de la seguridad social debería ceder y deberíamos tener, sobre todo a los cambios, en relación con los cambios que se presenten para el próximo gobierno, tener una posición menos conservadora, más abierta, más propositiva de lo que hemos hecho en los últimos años. Muy válido y es cierto. Hay que salir de una actitud pasiva, defensiva, a una actitud propositiva y creativa. Doctor Pinto, usted dice que a los informales lo que hay que hacer es abrirle la puerta para que entren. Deme ejemplos de eso, deme ejemplos de cosas que se podrían hacer. La gente cree que la formalización es un problema solo de Estado. Frente a tu pregunta primera, Santiago, yo te diría lo del intervencionismo. Una vez me preguntaron qué debe hacer el Estado en su rol para que esto funcione mejor. Y yo respondí, pues cumplir el 11º mandamiento, que es no estorbar. Entonces, el intervencionismo se debe dar contra lo radicalmente injusto y contra cosas, digamos, que requieren realmente corregir fallas de mercado de Estado. Pero el intervencionismo no es el paradigma, eso lo tenemos claro. Sobre lo otro, mire, le voy a poner unos ejemplos. ¿Qué pasa si el subsidio familiar lo extendemos a las familias de los informales con una tarifa diferencial que no incluya la cotización contra la nómina, porque que no incluya el subsidio en dinero, pero que incluya el acceso a las estructuras educativas, recreacionales, ¿no?, de salud preventiva, de supermercados, etcétera? Pues le servimos a la gente y eso desestabiliza el subsidio familiar. No, pero la gente que saque un carnet y diga, no, yo tengo mi lavandería a domicilio, pero es que yo pertenezco con subsidio. Eso es magnífico. Y lo mismo sucede con las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio viven de un tributo delegado. Y no puede ser las cifras que vimos, incluso las de Santiago son más fuertes que las mías. Yo creo que estamos entre un 28% de registro mercantil de todo el tejido de unidades económicas. Y entonces estamos cediendo un tributo para que solo llegue al 28% del registro mercantil y haya además una distorsión estadística brutal. ¿Qué pasa si las cámaras de comercio crean un registro express para todas las unidades productivas que acceda a unos beneficios que son transversales y que en términos de costo unitario incluso les sirve más que hayan poblaciones masivas? Y así sucesivamente hay muchísimas redes y muchísimas realidades en Colombia que pueden significar apoyos para que la inecuación entre formalidad e informalidad sea menos brutalmente diferente. Es que en Colombia hoy por hoy es mucho mejor negocio ser informal que formal, porque si yo soy formal cada vez espero menos del Estado y soy informal no espero nada, pero en cambio no tengo las cargas tradicionales que tiene el formal, lo explicó bien Santiago. Y lo dramático es que crezcamos y resulta que no mejora nuestra condición ni de productividad ni a veces de formalización. Entonces hay que preguntarse qué está pasando allí, porque algo está viciado para que el negocio sea hacer todo como por la ley del Bajo Cauca, como decíamos. Santiago, hay sociedades sin informales, hay sociedades donde la educación es gratuita y la salud es gratuita, hay sociedades donde la justicia funciona, donde los derechos humanos se respetan, donde se pagan altos impuestos, donde la desigualdad económica es muchísimo menor, donde hay mucha menos corrupción. Y a pesar de eso, la gente está inconforme. O sea, hemos centrado nuestro debate en el caso de Latinoamérica, donde hay unas fallas tan supremamente protuberantes que pues, es apenas obvio que la gente tiene que estar mal. Pero estos ejemplos que he dado yo aplican a sociedades europeas, donde la gente también tiene la impresión de que el contrato social no está respetado, que el modelo económico está agotado, que hay demasiada desigualdad, en fin. Parece como que todo lo que decimos nosotros que tenemos que hacer en América Latina, que ya hicieron ellos en Europa, tampoco tranquiliza el descontento popular y tampoco genera como un apego a las instituciones. O sea, en Francia
están pensando en dar el salto al populismo de derecha. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede pasar en una sociedad donde hay igualdad social, donde hay equidad, donde hay servicios públicos de calidad, donde hay justicia? ¿Será que es que el tema no es solo el de que el Estado funcione? Excelente pregunta, don Miguel, excelente pregunta. Sin embargo, yo apuntaría tal vez en que tenemos que ser un poquito más precisos en tratar de identificar las causas del descontento en cada caso. Mi interpretación, sin ser un experto, de lo que ocurre en los países europeos es que los motivos del descontento son fundamentalmente distintos de los motivos del descontento en América Latina. Ahí pesan mucho los temas de migración, en donde las sociedades se ven amenazadas un poco porque ven su homogeneidad de ciertos grupos religiosos o de ciertos grupos raciales amenazada por la migración. Pensemos en Francia, en donde una parte de ese populismo de derecha en Francia está asociado a la posición de algunos respecto a los musulmanes o la migración africana. También un motivo de descontento importante tiene que ver con los temas de cambio climático y las respuestas de las sociedades a un conjunto de problemáticas que en América Latina, en mi opinión personal, ocupan un papel secundario respecto de temas que nuestras sociedades no han sido capaces de resolver todavía, como son cosas muy elementales de la vida cotidiana: tener un buen trabajo, tener acceso a la salud, tener una buena escuela, estar protegido contra riesgos, y algo que yo no mencioné, que estuvo fuera de mi plática, estar seguro en mi vida cotidiana, poder salir a la calle sin que me roben y sin que tenga un problema de violencia. Entonces, sí, en efecto, las redes sociales, que es un fenómeno común a todo el mundo, magnifican todos los problemas de insatisfacción y generan dinámicas sociales que no acabamos de entender muy bien. Pero los elementos disparadores, por así llamarlos, en mi opinión personal, son diferentes. Y hago esta observación porque yo creo que en América Latina nuestros problemas son conceptualmente más fáciles de resolver. Jorge dijo algo muy importante. Nosotros pensamos en América Latina, México, mi país es muy parecido al de ustedes, en Colombia, que legislar es hacer las cosas realidad. Que si el Congreso vota algo, ya va a ocurrir. Y por supuesto que eso no es así. Y en efecto, y como también dijo Jorge, y coincido totalmente con él, los problemas centrales de nuestro estado de bienestar son de diseño. Y eso, interesantemente, hace que existan oportunidades de cambiar el diseño, en donde no necesariamente todos pierden. Tú decías, ahorita Miguel, perdón que hable de tú, que si el interés general es un mito. Yo creo que en el caso del estado de bienestar, particularmente en América Latina, tengo en mente México, Perú, Ecuador, pero también a Colombia, el diseño está tan mal hecho que casi todos pierden. Sí, como dice Jorge, algunos pequeños grupos dentro del sector privado tal vez obtienen algunas rentas y algunos pequeños sindicatos. Son grupos poderosos, pero numéricamente muy pequeños. El grueso del sector privado y el grueso de la fuerza laboral pierde con el arreglo legal actual. Y por lo tanto, sí existe, si no un interés general al 100%, déjame decir un interés general al 95% de la población, en donde si fuese posible cambiar acá arriba la conceptualización de toda la seguridad social, lo que yo llamé la herencia de Bismarck, que nos sigue persiguiendo 100 años después, creo que hay oportunidades de ganar y de resolver problemas que en efecto Europa, Francia, Inglaterra resolvieron hace 40, 50 años y que nosotros seguimos sin resolver. Yo tomé punto de partida después de la década de los 80, en donde teníamos la oportunidad de resolverlos y no lo hicimos. A lo mejor esta crisis de COVID es una motivación suficiente para que todo el mundo repiense, y me sumo a la invitación de Jorge, que los sectores privados en América Latina tienen que darse cuenta que con el arreglo institucional actual están perdiendo fuertemente y que hay espacios bien importantes de poder corregir. Gracias, Miguel. Doctor Botero, yo soy muy cuidadoso con los, digamos, con las clasificaciones, porque me parece que muchas de ellas son reductoras. Pero usted sí es, desde mi perspectiva, un verdadero liberal en el sentido
integral de la palabra. Le voy a hacer esta pregunta. Si tantos países están tan descontentos con la democracia y están dispuestos a dar el salto al populismo, porque consideran que nada puede ser peor que lo que tenemos hoy en día, ¿no será que es que el cuento liberal, que finalmente pues, ha marcado los últimos 3 siglos de nuestra historia, el cuento liberal se agotó? Que eso ya no le dice a la gente que ese es un discurso que ya caducó. Pues a ver, en el corazón del ideario liberal hay una noble idea. El derecho que todos tenemos a desarrollar nuestras propias vidas como integrantes de la sociedad y como individuos. No puede haber caducado. Eso hay que reivindicarlo. El descontento está fundamentalmente asociado a la democracia de representación. La gente no se siente representada hoy por el Congreso, porque no considera los partidos políticos adecuados para ser los ductos monopólicos de acceso al poder político. Entonces tenemos que pensar en una forma distinta de organizar la representación política, no para eliminar la representación política tradicional, sino para enriquecerla. Un poco sin una visión integral es lo que hemos venido haciendo. De pronto resolvimos que las comunidades étnicas, tanto indígenas como negras, tenían que representación política, tenían que tenerla, y les dimos unos determinados accesos. Después resolvimos que los antiguos alzados en armas también la requerían y les dimos unos accesos al Congreso. Ahora estamos en el proceso de implementar una reforma para darle representación política a las víctimas del llamado conflicto armado, cual genera multitud de problemas. No es fácil distinguir entre víctimas y victimarios de un lado, y por otro porque va contra los mecanismos ordinarios de representación política. Miren, 2 aberraciones de lo que estamos aprobando. Los residentes en esas zonas elegidas para que haya una representación especial de las víctimas tendrán 2 votos, uno como ciudadanos y otro como víctimas. Es una aberración absoluta, eso no existe en parte alguna del mundo. Ciudadanos con 2 votos en vez de que tengan solo uno, como todo en todas partes ocurre. Segundo, tal es el grado de desprestigio de la democracia de representación. El propio Congreso, en función constituyente, iniciativa del gobierno pasado, cerró el camino para que los partidos políticos presentaran candidatos para representar a las víctimas. Es una aberración, una segunda aberración absoluta. ¿Qué tendríamos que hacer? Modificar la representación. Hago otra propuesta humilde, como la que hice ahora. ¿Qué tal si abrimos una representación estamental en el Congreso? Para que sindicatos, gremios, academia, ciencia, gente de la cultura pueda directamente acceder al Congreso, tener voz en el recinto del Congreso, así no tenga voz. Y trasladamos, o intentamos al menos trasladar, el conflicto que hoy sucede en la calle y que en la calle es insoluble a los órganos donde se puede resolver. Yo no creo que el ideario liberal está caducado en el mundo. Creo que ese es un sueño que sigue siendo importante, por difícil que sea, pero requiere ajustes fundamentales. Embajador en países importantes e interesantes, en Turquía y en la India. Son, digamos, realidades del mundo en desarrollo muy diferentes a las nuestras. De esas experiencias para construir nuevas posibilidades de desarrollo y de integración social,
yo quisiera que usted me diera un ejemplo de Turquía y uno de la India, que usted crea que son modelos que nosotros deberíamos probablemente analizar. Bueno, voy a hacerlo así porque estoy consciente de que el tiempo es breve. Entender que la solidaridad requiere solvencia, entender que esa solvencia no se crea a base de crecimiento ilimitado y de satisfactores solo materiales. Entonces, Turquía, por ejemplo, recoger la cantidad de bienes que quedaron de los procesos de guerra y tener una política de vivienda de interés social que es sin duda la más eficaz. Una vivienda de interés social en Turquía son 75 metros cuadrados, 2 o 3 habitaciones, un balcón, una briqueta como de balcón, pues un asador y un apartamento muy confortable. Y lo hacen con plazos de 30 y pico de años, muy compatibles con el ingreso, y es una política que ha corregido brutalmente la calidad de vida. Entonces me parece que una vez me dijo el rector del externado, me dijo, ¿cómo es Turquía? Y le dije, pues le va a sonar muy extraño esto, pero tiene visos de ser una tiranía incluyente, ¿no? Entonces ese es un tema. Y el otro es el de, responde un poco a lo tuyo anterior, la crisis de las sociedades angustiadas del mundo entero tiene que ver con la crisis climática, con las insatisfacciones del desorden o incongruencia entre el orden político y el orden económico, con el crecimiento ilimitado y con la carencia de objetivo postmaterial. Las nuestras casi que son lo contrario. Entonces, bien vale la pena que tratemos de reintegrar el país y por una vía, de acuerdo con Santiago, mucho más inteligente, certera, eficaz, tanto de lo público como de lo privado, reintegrar esa sociedad contribuiría y de qué manera a la salud espiritual y material de nuestra nación. Muchas gracias a los tres. Realmente ha sido un momento de reflexión profunda. Gracias por hacer el esfuerzo, nuestros tres conferencistas, de elevar el debate, de ir a los temas de fondo y de entender que no hay soluciones fáciles, que no hay soluciones que salgan del sombrero de un mago, que en el fondo los retos de los países son siempre complejos y que necesitamos en eso poner más voluntad, pero sobre todo más profundidad. Gracias, doctor Levy, doctor Botero, doctor Pinto, un placer de verdad tenerlos aquí en Fasecolda.